¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Y bueno, antes de empezar con las noticias tristes de este día, de un día doloroso para el periodismo en nuestro país, Belén, felicitar a todos los maestros, a los miles y miles de excelentes maestros que tenemos en este país, que se levantan todos los días para hacer de este un país mejor. Me parece que en un sexenio en donde se ha demonizado mucho al maestro, el profesor, como el culpable de todos los males, creo que es importante redignificar su labor y, bueno, pues enhorabuena en días como este. Seguro que muchos de nosotros recordamos a algún buen maestro que nos marcó y que sin duda alguna fue decisivo en la profesión que hoy muchos de nosotros estamos desarrollando. Y mira, en el caso nuestro, Enrique, particularmente quienes nos hemos dedicado al periodismo o a la comunicación, lamentar este día, un día muy triste sin duda alguna, un asesinato más, y hay que decirlo así, lamentablemente, de un periodista en nuestro país. Se trata de Javier Valdez Cárdenas, un hombre además muy conocido entre la comunidad periodística de nuestro país, porque era una persona bastante cercana y además su labor, que fue la de cubrir siempre estos aspectos de la nota roja, como se le conoce, o del narcotráfico, también lo hizo sensibilizarse y acercarse a muchos grupos de periodistas. Él fue fundador del medio Río 12, periodista además de La Jornada y del Noroeste. Murió pues de unos disparos a unos metros de su oficina en Sinaloa, en el norte de México. Y como ya lo hemos Culiacán, dicho, ¿no? Sí, de Sinaloa, en perdón, Culiacán, en el norte de nuestro país, claro. Y pues reconocido también en el 2011 con el Premio Internacional a la Libertad de Expresión. Imagínate nada más las paradojas, ¿no? de nuestra actualidad. Sí. A ver, lo de Javier Valdez es casi una historia de terror porque pues Javier Valdez llevaba tiempo documentando pues lo que significaba el narco en Sinaloa, pero también, por supuesto, que las relaciones que existían con el poder político. Y revisando un poquito de lo que ha escrito Javier Valdez en su cuenta de Twitter, es impresionante, pero él prácticamente alertaba y decía que por las labores que estaban haciendo y por el periodismo que estaba ejerciendo corría serios peligros. Incluso cuando matan a Miroslava Breach, él pone un tuit en donde dice que al final los que se terminan dedicando a documentar, él lo llama ahí este infierno que es el narcotráfico, pues tiene un grave riesgo de poder morir de tiros y poder morir asesinados. Creo que lo de Javier Valdez nos habla también, Belén, de no solo la descomposición tan acelerada de la libertad de expresión en este país, que es algo tremendo. Yo cuando escucho hablar a gente que dice es que López Obrador es un peligro para la libertad de expresión en México, o hay que fijarnos en Venezuela, que dices, oye, pues claro, se nos olvida los problemas que tenemos aquí, los graves problemas. Ya en la actualidad, ¿no? En lo que va de este año, Belén, han sido asesinados 6 periodistas ya con Javier Valdez. En lo que va de 2016 y 2017 ya suman 17. Y llegamos a la cifra de 125 desde el año 2000, es decir, desde que inició supuestamente la democracia en México. Estamos hablando de un promedio prácticamente de un asesinato por mes de periodistas en México desde el año 2000. Y también repercute, tiene gravedad, porque mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué lamentan tanto los asesinatos a periodistas y no los de otras profesiones, ¿no? Como diciendo, oye, pues todos, y por supuesto que tienen razón, yo creo que cualquier asesinato y cualquier víctima es condenable. El asunto es que a los periodistas se les está matando por su labor, por su chamba. Claro. No estamos hablando de que los maten como nos pueden matar mañana de un asalto. Todos estos periodistas, cuando nos metemos a ver su historia, en realidad lo que estaban haciendo es meterse con intereses, se estaban metiendo con actores que al final lo que buscaron era silenciarlos a través de la muerte. Entonces, por eso tiene una connotación distinta y porque sabemos que sin periodismo libre, que sin periodismo independiente, que sin la cobertura diaria, sin los profesionales que le dan derecho a la información a todo el país, pues no existiría la democracia de entrada. Entonces creo que son las dos dimensiones, que te maten por tu chamba, por lo que te dedicas, y segundo, que el periodismo libre y la democracia son, pues al final, dos binomios que tienen que estar pegados, ¿no? Claro, es un atentado en doble vía, digamos, a la integridad física de una persona, pero también lo que ya dices es fundamental, una profesión que tiene que ver precisamente con
pues con la libertad, con el resto de las libertades Sí. que hay en nuestro país, y que es a través de los medios de comunicación como el resto de los mexicanos se informa, se entera y toma decisiones. Y por fin el presidente Peña Nieto, después de tantos asesinatos de periodistas, puso un tuit hace ratito condenando, pues no el incidente en sí, lo que dijo es que su gobierno respeta la libertad de expresión y que hará todo lo posible porque se mantenga. Pero yo nada más metería dos elementos al análisis, Belén, en particular, que a mí me dejan en claro que a este gobierno le interesa muy poquito resolver este tipo de cuestiones. Incluso te diría 3 elementos. El primero, en 2013 se fundó el famoso mecanismo de protección a periodistas, si te acuerdas, iniciandito el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues hasta el momento el mecanismo de protección de periodistas no tiene ni un peso asignado. Es más, en 2017 va en 0 pesos. Es decir, no estoy hablando en términos figurativos, 0 pesos Claro. petatero. Es decir, 0, 0, Nada, 0. claro. Y está operando, Belén, sobre la base de remanentes de años anteriores. Pero en realidad el mecanismo a lo que se dedica es a decirle a los periodistas, ¿sabes qué? Pues cuídate mucho, porque es importante que te cuides, y a sacar estadísticas consuetudinarias o de forma constante sobre lo que sucede con los periodistas en este país. Segundo, la Fiscalía Especializada, que por cierto, para la atención de delitos contra la libertad de expresión, que por cierto nombraron a su titular la semana pasada, es una fiscalía que prácticamente no sirve para nada, porque tiene registrados ahí mismo en su portal de la PGR 800 denuncias que han puesto periodistas por amenazas, por extorsiones, por presiones, por lo que me digas, por asesinatos. ¿Y sabes cuántas de estas demandas están resueltas y tienen una sentencia? 2. Es decir, la tasa de impunidad es incluso superior a la de la población en general. Estamos hablando de 2 de 800, una tasa de impunidad del 99.3%. Es decir, si tú matas o si tú amenazas a un periodista, hay 0.7 de cada 100 probabilidades, de 100 casos, de que en realidad puedas llegar a enfrentar un castigo o una sentencia. Son gravísimos 2 elementos. Y el tercero, Peña Nieto lo que se ha dedicado en materia de medios de comunicación, en materia de libertad de expresión, es a forrar a los medios de comunicación. Los ha forrado, ahí están los datos, 7,000 millones de pesos en promedio anuales se gasta el gobierno de Peña para comprar medios y nada para la defensa de los periodistas, de su labor, de sus sueldos, de su protección. De ahí, nada. Es decir, los 3 elementos que podemos analizar son auténticos fracasos. Claro, y Enrique, yo creo que también habrá que dimensionar a quienes se están asesinando. No es que la vida de un periodista valga más que la de otro periodista, pero todavía hasta hace algunos años nos enterábamos de casos sobre todo en comunidades muy pequeñitas, periodistas poco conocidos, gente que a lo mejor poco sabía de su trayectoria exactamente a qué se dedicaba, pero hoy estamos llegando a figuras que son ampliamente conocidas, que su trayectoria es muy pública, que han hecho cosas realmente importantes en el periodismo y que ya están teniendo un impacto mucho más alto. Y hay que decirlo también que lo mencionabas tú hace unos momentos, el número de periodistas que han sido asesinados en nuestro país. Hay que señalar que Reporteros Sin Fronteras señaló que en el año 2016 México fue el tercer país con el número más elevado de muertes de periodistas en el mundo, superado solamente por Siria y Afganistán, países que realmente están en guerra, por lo menos una guerra oficial, y en nuestro país, donde se supone que debería haber las condiciones idóneas o las condiciones necesarias, ya no digo idóneas, necesarias para ejercer esta labor, pues estamos ya en el tercer sitio con el mayor número de periodistas asesinados. Sí, fíjate, y también incorporar como información, Belén, que fue también hace poco asesinada también Sonia Córdoba, subdirectora del diario El Costeño de Autlán. Esto también ocurrió el día de hoy y también fue asesinado su hijo. Es decir, estamos hablando de 2 víctimas el mismo día. Esta nada más espera de la confirmación, pero ya prácticamente en redes sociales y cuentas muy serias, medios de comunicación muy serios ya tienen el dato del asesinato de Sonia en Autlán, es decir, en Jalisco, lo que estaríamos hablando, Belén, de la primera víctima en Jalisco en los últimos, si mal no recuerdo, 12 años, que no había habido una sola víctima en términos periodísticos. Yo creo que pasar, Belén, digamos, del discurso, de las condolencias vacías, del discurso que en realidad no tiene ningún tipo de sustancia, a hechos reales. Claro. Yo creo que es momento de redefinir la fiscalía especializada. Yo creo que una fiscalía que digamos, se ocupa de estos temas es fundamental, pero tiene que ser una fiscalía con otras características. Desde mi punto de vista, tiene que ser confeccionada con dientes, tiene que dar recomendaciones, tiene que llevar los casos con absoluta pulcritud. Es decir, una fiscalía como está ahorita me queda claro que no sirve prácticamente para nada. El mecanismo, desde mi punto de vista, tendría que desaparecer.
un mecanismo que aparte, en donde la participación de los periodistas es nulo, es nada más una salida que encontró en su momento el gobierno de Peña Nieto para enfrentar estas críticas de su relación con los medios de comunicación. Y otra que es la solidaridad que existe muy poco entre profesionales de la comunicación y entre periodistas. Sí. Porque creo que tanto el gobierno no está haciendo su chamba, como tampoco hay que decirlo, Belén, los medios de comunicación y las empresas de comunicación no están haciendo su chamba. Porque si te fijas, los salarios cada vez son más bajos, es imposible cuidarte, no hay ni siquiera los talleres más mínimos para poder responder ante cierto tipo de circunstancias. Se siguen en algunos medios haciendo nota roja con la firma y puesta del reportero en cuestión. Es decir, labor del gobierno, que es fundamental, labor de los medios de comunicación, que deben de entender que la realidad mexicana es muy compleja, y también de nuestra parte ser mucho más solidarios entre los periodistas. Sé que se está convocando para una manifestación por ahí de junio, julio, y un paro. Creo que es algo importante, porque nunca había podido haber un gremio de periodistas, nunca había podido haber un sindicato fuerte. Creo que son distintas dimensiones para enfrentar un problema que es muy complejo. Oye, Enrique, pero también, hijo, me parece tremendo que estamos hablando de este tipo de situaciones cuando pues ni siquiera debería de existir una fiscalía que investigara asesinatos de periodistas. ¿En qué país, en qué dimensión ocurre este tipo de situaciones? Ni tampoco desaparecidos. Exactamente. Ni tampoco feminicidios. El problema es que sí, es nuestra realidad. Es tremendo, es terrible de lo que estamos hablando, y sí creo que las garantías deberían de existir para poder realizar tu profesión. Pero desde los mismos medios también. Claro, por supuesto. El gobierno es el principal culpable y responsable, pero también los medios han dejado esa chamba y han dicho, bueno, tú reportero, a ver cómo te va. Claro, tú escríbele. Y creo que eso es una actitud tampoco defendible de quienes dirigen los medios de comunicación, sobre todo los más fuertes, porque tú bien decías, ha cambiado la morfología de la violencia de ser sobre todo comunidades muy pequeñas, con medios de comunicación muy pequeñitos que no tienen prácticamente capacidad económica, a corresponsales de la jornada. Sí, figuras estamos muy hablando visibles. Del periódico de izquierda o progresista más importante del país. O de este medio Río 12, que ya estaba teniendo una fuerza en y Sinaloa. Un prestigio muy importante en cuanto a la investigación de crimen y narcotráfico. Entonces creo que también ahí es responsabilidad compartida con los directores de medios y con los dueños de los medios, que tienen que hacer más por proteger a los periodistas. Bueno, pues dejamos el tema sin duda alguna triste, lamentable. Y bueno, pues 2 en un día. 2 en un día, y además con una víctima colateral, en este último caso, el de la subdirectora de este diario en el sur de nuestro estado, pero también la muerte de su hijo en este mismo hecho. Y veremos si también el gobernador dice algo. Claro, o el presidente. O el presidente, con relación a este tema. Enrique, vamos a la pausa, ya están aquí nuestros invitados, hoy varios temas, así que usted no se vaya, regresamos después del corte. Ante la noticia de que se llevará a cabo una consulta pública para debatir la construcción de la ciclovía en la avenida Marcelino García Barragán, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, pidió al Instituto Electoral que la consulta popular que se realizará sea para toda la zona metropolitana y no solo para la zona de Marcelino García Barragán, ya que el tema de la movilidad no motorizada involucra a todos. Anteriormente, ciclistas de la Asociación Civil GDL en Bici ya habían presentado una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del propio Instituto Electoral, calificando de ilegal la consulta sobre la mencionada ciclovía, con el argumento de que una consulta ciudadana no puede estar sometiendo a votación un derecho que ya está obtenido. Este lunes, el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco habrá de definir si se realiza o no esta consulta pública para definir la construcción de una ciclovía sobre esta avenida llamada Marcelino García Barragán. Estamos de regreso en Perspectivas, polémica, controversial. La consulta, también hay que decir, la ciclopista también era bastante controversial. Los saludamos a Mario Ramos, consejero electoral. ¿Cómo estás, Mario? Enrique, un placer al auditorio. Belén, hola, gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Oye, a ver, ¿qué se pregunta en torno a la ciclopista? ¿Se permanecerá, no permanecerá? ¿Cuál es exactamente la pregunta que aprobó el IEPC? Si debe permanecer o no la ciclovía en la avenida Marcelino García Barragán. Es decir, esa es la pregunta que responderán los vecinos o sí quien quiera. O no. ¿Cuándo? Bueno, nosotros la aprobamos el jueves, tenemos 5 días hábiles para aprobar la metodología, la logística, y a partir de esta fecha, que es esta semana, tendremos 60 días para organizar y socializar la consulta, que será por ahí de julio, a mediados de julio.
A ver, los críticos a la consulta, en particular las organizaciones de ciclistas, en particular también otras de derechos humanos, dicen que esta consulta lo que pone en cuestión, lo que pone en debate, viola los derechos de una minoría y que esta minoría son los ciclistas. Nosotros creemos que no, Enrique, y por eso la aprobamos. Habría que precisar y destacar que el mecanismo que establece el Código de Consulta Popular es un mecanismo no vinculante, no es obligatorio. El resultado de la consulta no obliga al gobierno a tomar una decisión. No es un plebiscito, no es un referéndum, estos mecanismos que sí tendría por obligación que tomar el gobierno y al contrario, es un mecanismo yo creo muy noble porque permite que todos los habitantes, no solo los ciudadanos, participen. El mecanismo, el espíritu que tiene este mecanismo es que los ciudadanos puedan opinar y expresarse sobre los temas públicos, sobre los problemas públicos de la ciudad y creo que hacía falta esto, ¿no? Durante todo el tiempo, toda la historia de nuestro país, lo que ha hecho falta a nuestro gobierno es escuchar a los ciudadanos, no necesariamente quiere decir que tengan que adoptar la decisión de la mayoría o de la minoría, pero sí el gobierno tendría que escuchar a los ciudadanos para ponderar y ser sensibles de lo que los ciudadanos necesitan y quieren. Ahora, Mario, ¿quiénes pueden participar en este ejercicio? Si nos puedes contar un poco del proceso, ¿cuándo inicia? ¿Qué sigue después de esta aprobación? Como les comentaba, en estos días estamos preparando nosotros la metodología. El código establece claramente que son los habitantes los que pueden participar, entonces, y no señala que debamos pedir una identificación como la credencial del elector para que puedan emitir su opinión, ¿no? Entonces, de entrada ahí ya nosotros pensamos y estamos trabajando y preparando en la posibilidad pues, de que puedan votar todos los ciudadanos. También señalar, Belén, que los mecanismos se pueden solicitar en una demarcación territorial. Eso ha generado cierta polémica, que por qué vecinos de 11 colonias, ¿no? Que pedimos nosotros el dato al Instituto de Estadística del Estado y nos dijeron que son alrededor de 28,000, 24,000 habitantes en esa zona, pueden solicitar un mecanismo. El código establece, pueden ser consultas populares estatales, municipales o en una demarcación territorial que podría ser un grupo de municipios, de colonias, de vecinos, donde los ciudadanos quieran. 11 colonias, los vecinos de 11 colonias se organizaron también. Yo creo que es muy importante que el público lo sepa. Bueno, perdón, me equivocaba. Son 49,938 habitantes en estas 11 colonias y el requisito es que el 0.1% de los habitantes solicite que presente las firmas. Que eran 49 firmas. ¿no? Con 49 firmas se puede pues aquí hacer. Con la gente que tenemos llamamos una consulta. Claro, por supuesto. 50 firmas. Al instituto. Para que hagan una ciclopista aquí afuera en Canal 44. Al instituto nos daría mucho gusto que estos mecanismos se utilicen. Presentaron 2,502 firmas los ciudadanos, entonces han cumplido con todos los requisitos que establece el código. Nosotros tenemos que organizar esta consulta porque además el código en esta reforma y la Constitución estatal en el artículo 4 señala por primera vez que la participación social es un derecho humano. Entonces nosotros, sí es polémico, dicen que estamos siendo muy estrictos, ¿no? Muy legalistas, sí. Pero nosotros tenemos que cumplir y tutelar el derecho a la participación social y bueno, es lo que estamos haciendo. Pero ahora sí, Mario, creo que en el debate que hay sobre, porque dicen, es que lo que preguntamos es por una obra de infraestructura en particular, sí. Es decir, una ciclovía, esa es la pregunta. Sin embargo, la obra de infraestructura de alguna manera garantiza un derecho. Es decir, tú no puedes decir yo tengo derecho a caminar si no hay banqueta. No, el derecho es inaplicable. O por ejemplo, un ciclista no puede decir no tengo derecho a la libre movilidad y movilidad segura en un espacio si no hay ciclovía. Igual un automovilista puede decir lo mismo. ¿No crees que está clarísimo que cuando preguntas ¿debe o no permanecer? Lo que estás diciendo o lo que están consultando el ciudadano es si debe prevalecer un derecho de unos por encima del derecho de otros. Creemos nosotros que directamente la pregunta y el resultado de la consulta... Porque no es vinculante. Porque no es vinculante, ¿no? Pero ¿qué pasa si el gobierno dice sí? Lo hacemos. Ahí sí. Por los resultados de la consulta. Exacto. Ahí es donde nosotros creemos que no estamos faltando. Ahí el gobierno, ¿no? Si decide cerrar una vía o, directamente no están preguntando y nos está consultando el derecho. Sí, entiendo y coincido. Sí. Exacto, coincido contigo. Porque tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Tengo derecho a la educación, pero no existen las escuelas. Pues sí, la infraestructura lo que hace es tutelar o garantizar un derecho. Exacto. Como en este caso la ciclovía, ¿no? Así es, sí. Y además decirlo, ¿no? Yo creo que sí son necesarias, son importantes las ciclovías, creo
creo que el gobierno debe incentivar, como lo han hecho estos últimos gobiernos, un plan de movilidad no motorizada. Nosotros no estamos en contra de la movilidad no motorizada, ni en contra de las bicicletas, ni el uso de las bicicletas, ni de las ciclovías. Creemos que eso hace falta, ¿no? Los que vivimos y padecemos el tráfico, el congestionamiento vial, estamos pidiendo otras alternativas para poder movernos en la ciudad. No obstante, creo que sí es muy importante. Yo creo que se haya establecido en este código la consulta popular es muy positivo, porque los ciudadanos tienen derecho a expresarse. Y pongo un ejemplo, Enrique lo decía en la mañana, los ciudadanos, grupos de las organizaciones de la sociedad civil, principalmente ciclistas, en 2009 se manifestaron en contra del puente atirantado de Matute Remus, ¿no? ¿Sabes cómo denominaban y qué es lo que pedían y cómo estaban colocadas las mantas? Decían puentes de diálogo. O sea, lo que querían eran puentes de diálogo con el gobierno. Tuvieron mantas con esa y era el lema principal. ¿Qué estamos haciendo? Antes no estaba, en ese momento, en octubre de 2009, no estaba el mecanismo en la ley. Hoy tenemos la posibilidad de generar esos puentes de diálogo. Y estoy de acuerdo contigo, Enrique, tal vez, ¿no? Lo que hizo falta es generar el diálogo previo. Es que me preocupa, por ejemplo, que mañana se le ocurra un ocurrente de alguna colonia y decir, bueno, lo que yo voy a preguntar es si podemos quitar las banquetas de mi colonia. ¿Por qué? Porque estorban y yo quiero estacionar mis coches en la banqueta. Lo podría preguntar. Podrían preguntar, ¿sí? Y eso nos lleva a una escalada, no sé, que sí es lo adecuado para asegurar que todos tengamos derechos. Sí, ahora, yo creo que está bien que no sea vinculante porque al final, si no caeríamos en la escalada de una democracia directa, entonces donde la mayoría estuviera decidiendo, entonces sí, muchos derechos y las minorías se verían afectadas. Pero en este caso, los ciudadanos, un grupo de ciudadanos tiene derecho, desde nuestro punto de vista, en una democracia, a elevar la voz, a expresar, a ponerla en el debate y la deliberación pública de los asuntos de la ciudad. Claro. Oye, ahora, Mario, entiendo entonces que esta consulta se hará para estas 11 colonias a las que ya se hace referencia, ¿es así? Ellos la solicitaron, sí. Lo que estamos viendo ahorita es de que colocaríamos urnas para recibir la opinión de los ciudadanos, y lo que estamos valorando con base en el código es quiénes podrán participar y quiénes podrán votar en ellas, ¿no? Te lo pregunto porque el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, está precisamente proponiendo que sea una consulta abierta a toda la población. Sí. Exacto, que él tratase que lo abriera a la población. Y en ese sentido, bueno, a tratarse de un tema de interés general de la ciudad, ciclovías que además no se circunscriben solamente a un pedazo de nuestra ciudad, pues hicieron una consulta abierta. ¿Es posible? Por supuesto. ¿Es factible? Sí, mira, somos 7 consejeros, ¿no? Yo no me atrevería a decir cómo van a opinar mis compañeros, pero por supuesto que yo me inclino por esa idea. Yo soy profesor universitario también. Sé que los estudiantes del centro universitario de ahí no viven muchos en esas colonias y transitan. Tengo amigos que se mueven todos los días del centro al oriente de la ciudad, que trabajan en Tlaquepaque y que utilizan la ciclovía, ¿no? Ahí incluso la FEU ya dijo que está en Exacto. o que van a ir a votar para que no se retire o para que permanezca. Y al no haber una restricción, Belén, Enrique, de que el código diga, bueno, solo podrán votar los de la demarcación que lo solicitaron y los habitantes. Que demuestren con una credencial que tampoco viven lo en tal dice. o cual colonia. Es que la calle nos pertenece a todos. Exacto, y lo repito, como es un mecanismo de consulta popular, vamos a ser muy cuidadosos también para que, aún con esas ausencias, esas omisiones del código, pues sea una consulta que pueda permitirnos hacer un ejercicio pedagógico. Podrán votar los niños, Belén, entonces decirles, o sea, si un papá quiere y lo lleva a votar 3 veces, ¿no? ¿Qué le va a estar enseñando al hijo, ¿no? Vamos a tener cuidado, va a haber tinta indeleble, pero pongo el caso de los niños porque a ellos no les podríamos colocar tinta indeleble, ¿no? Pero creo que va a ser un buen ejercicio. Yo invitaría a todos los ciudadanos que participen, incluso en estos 60 días, que pueda haber diálogo, ¿no? Debate, ¿no? Y digo, nosotros estamos y vamos, pero yo creo que el debate que no debería de ser como tal, porque yo creo que las ciclovías son necesarias, pero en todo caso entre los ciudadanos afectados y los ciclistas, nosotros también buscaremos y propondremos estos foros, porque sí hace falta también que la gran mayoría de los ciudadanos nos demos cuenta que debemos transitar a nuevos modelos de movilidad, ¿no? También eso creo que nos hace falta. Hay un grupo o hay una parte de la sociedad que está muy consciente, pero sabemos que el resto somos cochecéntricos. Sí, exacto. Entonces tenemos que ir evolucionando. Mario, nos dijiste hace tiempo que estuviste aquí con nosotros, nos decías,
estos instrumentos son para la ciudadanía y ojalá sean los ciudadanos quienes utilicen estos instrumentos. A mí me parece que en este caso, en esta ciclovía y en la consulta, quienes han movido la consulta por detrás han sido los partidos políticos, y en particular uno, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Cosa que me parece paradójica, el gobernador promoviendo que haya más ciclovías y sus diputados promoviendo que se quiten. Entonces, ¿no puede haber por ahí un manoseo partidista de este tipo de instrumentos? Sí se puede dar. Fíjate, les comento que estuvimos en estos días en la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso, y un aspecto todavía más, que podría ser más delicado, Enrique, es que el código no restringe que estos mecanismos se puedan utilizar en el periodo electoral, en el proceso, en la campaña electoral. ¿De verdad? Entonces, eso sería más grave. O sea, este tipo de consultas o de otros instrumentos, ¿no? En periodo de polarización electoral, claro. Nosotros, al final, observamos los requisitos, sabemos de esto, pero tampoco podríamos rechazarla por este motivo, ¿no? Sí creemos que los partidos políticos en algún momento, a través de sus simpatizantes, ciudadanos, los utilizarán. Ojalá que sea con fines realmente que construyan, ¿no? Que construyan un debate, una deliberación y que ayuden a los gobiernos a tomar decisiones, ¿no? Sería lamentable también, Enrique, que lo utilizaran. Estamos preocupados para ver cómo se lleva la jornada. Ojalá que exista responsabilidad tanto de unos como de otros, que sí convoquen, ¿no? Y que vayan los ciudadanos, pero que no se preste al juego electoral, ¿no? O compra de opiniones, ¿no? O algo. Mario, como siempre, gracias. Gracias a ustedes, Enrique, Belén. Muchas gracias por acompañarnos, Mario. Volvemos con el fiscal de Derechos Humanos. Sí, muchos temas también con él después de la pausa. El complejo penitenciario estatal ubicado en Puente Grande, de enero a abril de este año, ha acumulado 16 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a diferencia del año pasado, que se abrieron 32 quejas, de las cuales todavía hay expedientes en proceso de resolución. De acuerdo con los datos proporcionados por el organismo defensor, las quejas señalan comúnmente presuntos malos tratos a los internos o a su visita, supuestas agresiones a reclusos, alimentación insuficiente y falta de atención médica oportuna. En este último rubro, resalta que tardan en autorizarles estudios y otros exámenes. Las quejas incluyen presuntos hechos violatorios de derechos humanos ocurridos en el reclusorio metropolitano o de alta seguridad del Estado, en la comisaría de prisión preventiva y en el centro de reinserción femenil, con el mayor porcentaje en el de prisión preventiva. Antes de saludar a nuestro invitado de esta noche, precisamente para hablar sobre la situación del sistema carcelario en nuestra entidad y particularmente el respeto o no de los derechos humanos en este ámbito, vamos a dar lectura a algunos de sus comentarios y de sus opiniones que ya están llegando a través de las diferentes formas de contacto. Rafael Hernández nos escribe a través de Twitter y nos dice: cada vez que matan a un periodista se atenta contra nuestro derecho a la información. Muchas gracias, Rafael, por tu comentario. Roberto Sandoval, también a través de Twitter, nos dice: lo que deben hacer los periodistas es unirse, llevar los asesinatos a instancias internacionales, porque aquí se van a hacer sordos, que es lo que ya están haciendo algunos periodistas en algunos casos, ¿no? También nos escribe Eduardo, dice: buenas noches, soy Eduardo, no sería posible darle la vuelta a la ciclovía por una calle aledaña, y si le dan un espacio a los ciclistas deberían de pagar algún impuesto, nada es gratis hoy en día, gracias. Bueno, hay nada más dos cuestiones. Yo creo que los ciclistas y los automovilistas tienen el mismo derecho a utilizar las avenidas principales, ¿no? No entiendo la diferencia que paguen impuestos, porque los ciclistas pagan impuestos igual que pagan los impuestos. De una u otra manera se pagan impuestos. Pero lo que me refiero es que esa idea de por calles aledañas donde no estorben, hay que recordar, el tráfico no lo hacen las bicicletas, lo hacen los autos. Claro. Eso se nos tiene que quedar clarísimo. Así es. Arturo nos dice: ¿ya notaron el alto precio de los sanitarios y la baja calidad del mobiliario de lo que hoy entregó Enrique Alfaro? Algo peor sucede con el programa federal llamado Escuelas al 100. Bueno, este programa del alcalde de remodelar los baños. Él prometió que iba a haber baños dignos en los mercados municipales. Y bueno, pues al parecer ya hay algunos que ya están contando con estos baños, pero a precios altos, según nos dice Radio Escucha. Sí, es que fue la polémica concesión de los baños, ¿no? Así es. Dante Aro, fiscal de Derechos Humanos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un saludo aquí para ustedes y sobre todo para todo el auditorio. Gracias. Oye, Dante, la semana pasada y todavía el inicio de esta semana, creo que el tema fundamental es la situación de las prisiones, de los penales en Jalisco.
Cuando uno lee, por ejemplo, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el sistema penitenciario, te da escalofríos. Penales ingobernables, donde se violan derechos humanos, donde la reinserción social no existe. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha constituido un sistema, pues digamos, tan fracasado en materia de reinserción social en nuestro país? Sí, bueno, hay que explicar que al final de cuentas esto, desde luego que es de lustros atrás. Es una deuda pendiente. Yo le llamo el gran reto, el gran desafío del Estado mexicano. En el gran sistema de justicia penal y seguridad, la parte que tiene que ver con el último eslabón, la prevención terciaria, tiene que ser con la readaptación, lo que se le llama la parte de la reinserción, el sistema penitenciario. Esto, desde luego, hay que decirlo que en Latinoamérica y sobre todo en México hay un gran déficit, tanto de instalaciones como de funcionarios y una serie de situaciones que hoy en día estamos viendo en diferentes realidades del país. El caso específicamente de lo que nos ocupa en nuestra realidad, el estado de Jalisco, desde luego que es una problemática fuerte que tiene que solventarse, solucionarse, y sí, efectivamente, ahí hay un gran tema que tiene que ver con las personas que se encuentran detenidas, que se encuentran, en este caso, presas, que se encuentran sin libertad por diferentes motivos y tiene que solucionarse. Para abordar esto, desde luego, no es tan fácil, es un problema que tiene que abordarse de manera multidisciplinar, multidimensional, con diferentes aristas que se tiene que abordar. El primero es, desde mi punto de vista, se tiene que cambiar la política criminal o criminológica que tenemos en el país, porque por décadas, o si no es por, obviamente, nuestro sistema jurídico, sobre todo la parte de la última ratio, el derecho penal, daba la parte de la prisión como una parte preventiva, la primera salida. Y otra situación que es la prisión que tiene que ver como una parte que se le llama con la prisión de la libertad mientras dura tu proceso, es decir, la preventiva. La preventiva, ¿no? Y la parte que tiene que ver con los que ya están sentenciados. Esto vino a engrosar la parte de las instalaciones que estaban preparadas para un cierto número y que en este sentido en algunos lugares inclusive se dobla o se cuadriplica, y esto viene precisamente a pegar en una de las partes fundamentales que establecen los reglamentos, los estatutos de Tokio de 1980 en materia de lo que son los derechos fundamentales de los internos, de los que están detenidos, y que tiene que ver precisamente con el hacinamiento. Se habla que cuando se rebasa más del 120% de una capacidad, se está precisamente cometiendo un hacinamiento que va en perjuicio del que está viviendo eso, y es parte fundamental de su derecho a poder, en este caso, reinsertarte en una sociedad. Bueno, este es por un punto. Habrá que ver también la parte que tiene que ver con el gran déficit que se tiene de personas, de custodios, de elementos del Estado que trabajan para cuidar. Ahí es otro de los puntos. Y la parte de la apuesta hacia lo que es un nuevo paradigma, el quitar un nuevo paradigma, es decir, que quien esté en la cárcel, como vemos, pues a final de cuentas pueda en este nuevo sistema de justicia penal ir ese cuello de botella, esa gran presuración que tenemos, ir decantándose, y realmente los verdaderos delincuentes o los que tienen delitos de alto impacto, delitos mayores, por así decir, son los que realmente queden para que se pueda cumplir esto, que es la verdadera teleología, la finalidad que se tiene en el derecho penal de castigar por un lado. Desde luego, es un gran reto que se tiene y que se ha dejado pasar. Desde luego que aquí también en la parte de pues motivos psicológicos, sociales, antropológicos, culturales, se ve a los que han sido detenidos, a los que han cometido un ilícito, pues como una situación de trasfondo, de patio trasero, que se tienen que, al final de cuentas. Todo eso tiene que cambiar, y fíjate que tenemos nosotros una ruta, al menos en materia de pactos internacionales de México, y hay una transformación que se da a nivel internacional. Sobre todo, el gran cambio de paradigma en materia de derechos humanos viene a partir de los cambios que se dan en junio del 2011 a nivel constitucional, y que al final de cuentas en la ruta institucional no han ido a la par que esta ruta constitucional, y eso abre esa brecha hacia la sociedad, que principalmente es lo que estamos viviendo hoy. Doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos para quienes han infringido la ley? Me parece también que es un gran debate si se debería o no
Desde luego que sí. Aquí la dignidad de la persona es por solo hecho de ser un ser humano. No tiene. Al final de cuentas, la ley establece que se le suspenden cierto tipo de derechos como la parte de la libertad, la parte de tránsito, ¿no? La parte que también es un debate que estamos generando ya de si pueden votar o no, sobre todo los que son procesados, que no han recibido una sentencia, que puedan votar. Igual hasta sería bueno para que voltearan a ver a los penales y Sí, reformarlos, digo, claro. si van a buscar votos ahí. Pues. Junto con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el maestro Ricardo Zurro y un servidor, estamos generando el debate ya para poder ver, así como lo generamos en su momento de lo que es el matrimonio de personas del mismo sexo que se puedan casar en la penal, y que lo hicimos en este entonces la fiscal de reinserción, la maestra Marisela, y un servidor, y que ya se dieron las 2 primeras bodas, que fueron históricas a nivel nacional, en la cárcel de mujeres y en la cárcel de sentenciados de hombres, y que a final de cuentas son tipo de derechos, pero al fin es desde luego el buscar la solución a una ruta pendiente en donde se hace falta recursos materiales, recursos, disposición, la parte que tiene que ver con un gran trabajo y sobre todo instalaciones adecuadas, y que este nuevo sistema empiece a decantar de manera más adecuada para que empiecen a despresurizarse. En los últimos años se ha venido dando la tendencia menor a que haya menor cantidad de personas, se ha venido bajando. Actualmente se tiene alrededor de 233,000 personas que están recluidas, de las cuales el 20% son por razones federales, en prisiones federales, y el 80% cae en la parte que tiene que ver con la cuestión estadual. Perdón, Enrique, doctor, pareciera que al interior de los penales, pues es verdad que muchos de los internos o en general no viven en condiciones dignas, como usted ya lo mencionaba, pero de repente luego vemos que algunos se pasan de condiciones favorables en las que deberían de vivir. Los narcos, claro. Y lo vivimos pues con esta noticia que hace unos días publica el periódico Milenio de una fiesta que ocurrió hace algunos años al interior del penal. Es decir, que aparentemente hay algunos reos que tienen que hasta les muchas gusta más libertades, ¿no? Claro, el estado de Jalisco, hay que decirlo, bueno, este dato según se tienen fue de junio del 2013, pero hay otras instituciones, hay otras latitudes en donde inclusive hay motines, hay ajusticiados, hay una serie de riñas, hay una ingobernabilidad precisamente por esa situación. Ya se ha tratado en Latinoamérica, Brasil, la parte que tiene que El Salvador, México, padecen de esta situación de manera muy lamentable. Pero hay, en esta reforma que yo hablo, el artículo 18 constitucional nos presenta como una especie de columnas que tienen que solventarse. Una de ellas, desde luego, el techo de la dignidad de la persona, sin importar el respeto irrestricto, los derechos humanos para estas personas que se encuentran detenidos o privados de su libertad. Y luego viene un techo que es la parte del trabajo, que capacitarlos para el trabajo, que también hay una capacitación para el trabajo, y aquí hace falta también meter a la iniciativa privada, a las empresas, para que puedan hacer productivos. Y para quitarles el estereotipo. Ese estigma que se tiene, ¿no? Así es. La parte del deporte, que se da obviamente en las diferentes condiciones, la salud y la parte de la educación. Sí, pero hay algo, fiscal, que está fallando en el proceso, porque de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, en los últimos años, 2007 a 2015, aumentó en 600% los reos que saliendo de la cárcel vuelven a cometer un delito. 600%, es decir, no solo el modelo de reinserción social ha sido un fracaso en el pasado, sino que incluso ha venido empeorando de acuerdo a los datos. ¿Qué está pasando en las cárceles que es imposible que se reintegren? Teníamos un modelo que era el modelo psicológico de readaptación. Es decir, se consideraba de materia psicológica que la persona que delinquía estaba enferma, apartada. Desadaptada. Y entonces eso era violatorio de los derechos. Se cambia con este paradigma, con esta nueva reforma, a partir de junio del 2008, con este cambio en materia de sistema de seguridad y justicia. Y hoy lo que es la palabra es la reinserción. Y entonces se le da al Estado la obligatoriedad, que es en la que la tiene, de poder garantizar el respeto de los derechos y en el marco de esa reinserción darles todas las cualificaciones que acabo de decir para poder al final de cuentas volver a dar. En el caso del Estado de Jalisco yo veo muy positivo el que quiten la parte que tiene que ver con la carta de no antecedentes penales, porque tú ya cubriste, ya cumpliste tu condena y te sigue toda la vida esa parte. Entonces, al final de cuentas, ya pagaste tu deuda, una hipoteca, ya pagaste tu deuda de un carro, ya no soy deudor. Y en ese sentido, esa parte de el darle la oportunidad para que puedan tener todo eso, es una parte muy importante. Vamos al corte, seguimos con Dante Aro esta noche en Perspectivas.
Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con el doctor Dante Haro, quien, por cierto, lo comentábamos fuera del aire, doctor, hace poco más de un año que fue nombrado fiscal de Derechos Humanos. Así es. Usted que venía de la academia, de ser un hombre... ¿Te arrepentiste todavía? No, es un aprendizaje en las cuestiones fácticas. Estoy intensivamente dedicado de tiempo completo, sábados y domingos, aprendiendo mucho, y ahora sí la trilogía, la investigación y la teoría, la parte de las organizaciones con la participación ciudadana, y ahora la función pública es para poder entender las dimensiones de las políticas públicas. Ahora, para dejar el tema de los penales y pasar al sistema penal acusatorio, que es muy interesante, y también al asuntos de derechos humanos, Claro, de la Fiscalía en particular, ¿qué se puede hacer con las prisiones? ¿Cómo reformarlas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tienen que seguir dependiendo de la fiscal o tienen que pasar a depender de otra estructura? ¿Qué hacer con las prisiones? Bueno, hay la parte de trasladarse, principalmente los expertos hablan de que puedan, al final de cuentas, primero, afinarse realmente quiénes son los que van a estar detentando esa falta de libertad. Es decir, la parte que tiene que ver con... delitos graves, así es, decantar esa parte. Fíjate, un dato muy el 40%, 4 de cada 10 están en el limbo jurídico. Según yo, 5 de cada 10. ¿eh? Bueno, 4 de cada 10, bueno, eso es sí, la ley. a ver, pero 5 de cada 10 en cuestiones del fuero federal. Okay. Pero en cuestiones del fuero local son alrededor del 39%, 40%, dependiendo de los estados, que están todavía en el limbo jurídico. No tienen sentencia, entonces están ahí. Que en realidad son inocentes, per se. En el hasta nuevo que les den la sistema, sentencia. así es, pero ya están sufriendo. Entonces, a nivel federal sí son 5, inclusive un poco más, 52% que se encuentran en esta tragedia que se tiene que revertir. Conforme vaya ajustándose el nuevo sistema de justicia, conforme vaya dándose, esperemos que haya una despresuración. Pero mientras, se tiene que invertir de manera muy fuerte a nivel federal, estatal, y en este caso hay algunas también cárceles municipales para poder tener los espacios adecuados, dignos, para que una persona que es privada de su libertad pueda estar de manera armoniosa y que no ponga en riesgo, al final de cuentas, en este caso, su vida, su seguridad. ¿Y no tenemos también nosotros como ciudadanos, Dante, que cambiar un poquito de chip y entender que las prisiones, las cárceles, son espacios para reinsertar y no espacios para castigar y sancionar? Porque siento que tenemos un chip muy autoritario de decir, a mí lo que me interesa es que se refunda en la cárcel. Ya el proceso posterior no me importa. Y creo que también culturalmente tenemos que cambiar la forma en que vemos las prisiones. Claro. Inclusive eso mismo que tú dices se ha dado con las Islas Marías, que al final de cuentas, de ser aquel castigo severo, hoy se vuelve una comedia que puedes inclusive traer a tu familia a vivir, convivir armoniosamente. Cuando se termine, en este caso, tu sentencia, puede recetarse de manera adecuada. Las fábricas, las empresas, la parte que tiene que ver la mano de obra cualificada, tiene que invertir en la parte de los internos para poder, al final de cuentas, ¿qué mejor interno o qué mejor trabajador? El que está ahí, que sabes dónde está, con una serie de cuestiones. Sin embargo, son diferentes procesos que tienen que irse y son diferentes rutas las que tienen que dar. En la apuesta se han hecho buenos esfuerzos en diferentes lados, pero es un gran desafío y un gran reto, como lo dije al principio. Y en ese sentido, fiscal, y muy brevemente ya para pasar a otros temas, se ha discutido mucho si son necesarios o no los ajustes a este nuevo sistema. ¿Cuál sería su opinión? Sí, desde luego que tiene que ajustarse la parte que estamos nosotros viendo en la praxis del nuevo sistema de justicia, sobre todo con una realidad, unas cuestiones fácticas que tienen que darse. Yo hablaba, por poner un ejemplo, el protocolo del primer respondiente, que tiene que llenar una serie de papeleo. En el caso del policía, y lo digo, 3 veces más de lo que se llena en la policía de Nueva York. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no está siendo proactivo, no está ayudando a lo que nosotros estamos buscando. Al final de cuentas lo que queremos es tener un sistema de justicia confiable y que al final de cuentas nos dé para todos una satisfacción. Y esto, desde luego, se tiene que terminar con la brecha de la falta de credibilidad que tienen los ciudadanos hacia las instituciones, precisamente con este tipo de situaciones. No estábamos para el sistema penal acusatorio, no estamos bien preparados, pero es el modelo adecuado, doctor Dante. Es decir, creo que no hicieron su trabajo los ministerios públicos, las policías,
Pero si pensamos en qué modelo es el que tenemos que apostar de futuro, creo que el sistema penal es acusatorio, el nuevo sistema penal es el adecuado, ¿no? Desde luego. Siempre he sido partidario de este sistema por las ventajas que puede darse. Hay que voltear a ver las buenas prácticas que se están haciendo en otros estados de la República para inmediatamente poder transitar y no esperar esa ruta de aprendizaje, de pasar y de que al final de cuentas el perjudicado, que es el ciudadano, el habitante, tenga que sufrir las consecuencias. Tenemos que ajustarnos y ese es un gran reto, pero sí estoy convencido de que en la medida que se afine, que se pueda de alguna manera ver la infraestructura, la preparación, la cualificación humana, podremos de alguna manera tener lo que todos aspiramos. Desde luego me dicen que soy muy optimista, sin embargo yo estoy cierto que sí se puede. Por ejemplo, tú que estás en la Fiscalía, los ministerios públicos, ¿están realmente preparados para su nueva labor? Porque ahora tendrán que investigar, probar, y ya no es como antes, que con algunas técnicas podrían sacar una declaración, ahora tienen que probar y sacar pruebas tangibles, ¿no? Sí, no solamente el ministerio, sino toda la cadena, es decir, desde los abogados litigantes. El MP es la figura, junto con la policía y sobre todo la parte de ciencias forenses, es la piedra angular de este nuevo sistema de justicia. Si falla por ahí el principio, va a fallar todo. Y yo creo que hay que sacar del nicho de confort en que se encuentran unos, poner desde luego la parte de la preparación, reconvertirlos para poder ver. Desde luego los que no den el ancho, hay que decantarlos, como se ha hecho en la Fiscalía, se han separado cerca de 380 funcionarios públicos que no daban el ancho, que estaban de alguna manera siendo violadores de derechos humanos, tortura, una serie de cuestiones, y ya fueron separados en esta nueva etapa de la Fiscalía. Enrique y doctor, si me permiten, muy brevemente nada más para informar sobre este acontecimiento del que ya damos cuenta, un presunto asesinato de una periodista en el sur de nuestro estado. La Fiscalía de Jalisco acaba de publicar en su cuenta oficial de Twitter, y me parece importante porque precisa que esta mujer, Sonia Córdoba, no está muerta, ella resultó lesionada junto con su hijo. Su hijo, y voy a dar lectura textual a lo que dice la Fiscalía, se registró agresión con arma de fuego en contra de un joven de 26 años y de su madre en el municipio de Autlán. El agredido es Jonathan Rodríguez, se reporta fallecido. La señora Sonia Córdoba es trasladada a Guadalajara para recibir atención médica. Y precisan además que la señora Córdoba es cónyuge del dueño del semanario local El Costeño, en donde ella además se desempeñaba como subdirectora comercial. Lo que hace falta precisar, Enrique, es el móvil de esta agresión. Es el móvil y el estado de salud exacto de ella, de la señora Córdoba. Bueno, ahí está la información y qué bueno que la Fiscalía aclara con este tiempo. Dante Aro, en relación a las denuncias o quejas de derechos humanos contra la Fiscalía, que es un tema que tú has llevado, ¿por qué no se ha logrado que la Fiscalía deje de ser de alguna forma el espacio con más quejas en materia de derechos humanos en Jalisco? Claro, bueno, hay que decirlo que en este lapso, muchas de las quejas que se recibieron en el 2016 corresponden a periodos antes de la nueva Fiscalía. Es decir, estamos hablando a partir de la llegada del licenciado Eduardo Almaguer el 9 de julio del 2015 para acá. Hay varias quejas que se recibieron que tenían que hacer con actuaciones de finales o mediados del 2014 y luego principios del 2015. Es decir, todo ese decantamiento. Pero independientemente de eso, así es, la Fiscalía General. Al final de cuentas, se tienen que trabajar en dos partes muy concretas. La parte reactiva, cuando ya te notifican que ha sido inmediatamente la parte de cero tolerancia, que es la instrucción que se ha recibido por parte del fiscal, por parte del titular del Ejecutivo del Estado, de cero tolerancia a este tipo de situaciones, y la separación, procesamiento, desde luego el debido proceso para el funcionario, pero la separación, por eso hablo de esta cantidad de funcionarios que estrictamente se han separado de la Fiscalía y que a final de cuentas en la parte de cero impunidad, de ya cambiar el chip como se encontraba alguien, de que iba a haber protección, se ha cambiado. Eso ha venido a reducir, sin embargo, hay que decir que funcionarios públicos que tienen 15, 20, 30 años, es difícil cambiar la parte de la actuación. Y empezamos en una parte que es la proactiva, la parte preventiva, capacitando de manera inmediata, y se lograron capacitar con relación del 2015 al 2016 200% más, de cerca de 5,000 funcionarios en materia de derechos humanos, en materia de atención de no discriminación, protocolo de Estambul, es decir, una serie de cuestiones. En la medida que uno con jornadas permanentes esté capacitando, dándole las herramientas al funcionario público y sobre todo teniendo una supervisión y una auditoría constante, desde luego que se va a reducir esto.
estamos nosotros ciertos que hay un gran reto y se ha venido de alguna manera trabajando con respecto de la temporalidad anterior. Por tortura, ¿cuántos han sido separados? Bueno, han sido 230 funcionarios. En total. Son 370 en total, pero específicamente violaciones de derechos humanos, la parte de tortura, la parte de evasión de presos, cerca de 230 funcionarios. Pero por tortura en específico. Por tortura en específico hay inclusive consignados a más de 30. Es decir, si es una cantidad importante. Sí, inclusive se hizo una sentencia condenatoria que la Fiscalía dio por el caso de Tala. Y hace denuncias entonces la Fiscalía cuando encuentra ese tipo de cosas. Tenemos una audiencia todos los martes y estamos yendo a cada una de las regiones y estamos en Calzada Independencia, esquina Sierra Nevada, para si hay alguna denuncia en específico, que nos lo hagan saber, inmediatamente nosotros tomamos cartas en el asunto. Enrique, doctor, se nos acabó el tiempo, pero no queremos despedirnos sin antes preguntarle muy brevemente 2 temas, a ver si alcanzamos por lo menos uno de ellos. El tema de las ciclovías, ¿violación a derechos humanos o no esta consulta que se pretende llevar a cabo? Bueno, la verdad es muy compleja. Yo practicaba con Mario. Yo creo que la parte de la progresividad de los derechos que se han adquirido tiene que estar ahí, es decir, derechos, pero también la parte del principio del fin social, el fin colectivo, por encima del fin particular. Habrá que ver. Yo creo que en una medida en que nosotros podemos sociabilizar este tipo de demandas, podemos avanzar más. Yo creo que no hay que condenar al cartero, sino hay que ir directamente hacia las noticias que se den. Doctor, muchas gracias. Gracias. Luego ya lo invitaremos para que nos dé su opinión sobre... Está la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Claro. que es un tema que, al final de cuentas, ya estamos ahorita preparados con expertos de la ONU, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas y demás consultores que estamos trabajando en esto. Queda pendiente el tema. Muchas gracias, doctor Enrique. Nos vamos. Hasta el miércoles. Gracias, muy buenas noches.